¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Última Mirada acá por las pantallas de CNN Chile. Y el día de hoy vamos a abordar el debate acerca de si está o no en crisis el Poder Judicial en nuestro país. Todo esto a raíz de los casos de corrupción que han afectado con fuerza al Poder Judicial y cómo esto impacta en la probidad judicial, en la confianza ciudadana y también en el Estado de Derecho. Y para eso está con nosotros nada más ni nada menos que la presidenta de la Asociación de Magistrados de Chile, Mariela Hernández, a quien le agradecemos por estar acá para hablar de este tema que nos tiene bien complicados a todos como sociedad. Mariela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Ivo, por la invitación. Sí, nos tiene muy preocupados a todos como sociedad y especialmente a nosotros como jueces y juezas. La verdad, esta es una de las crisis más graves desde nuestra vuelta a la democracia y me aventuraría a decir incluso desde nuestra historia constitucional. ¿La más grave? La más grave. Con ese título. Con ese título. ¿Y por qué? ¿A qué atribuyes tú que estemos en esta situación y que el Poder Judicial esté básicamente en esta situación? A ver, nosotros siempre partimos señalando de que aquí hay una presunción de inocencia y esa presunción de inocencia tiene que en un juicio oral público contradictorio desacreditarse o bien siempre tiene que respetarse esa presunción de inocencia y solo a través de una sentencia definitiva, cuando esta está ejecutoriada, recién podemos hablar de la responsabilidad por los hechos constitutivos de delito. Sin embargo, hoy hemos conocido en el transcurso de yo creo que del año 2023, cuando tomamos conocimiento del caso Audio y posteriormente la situación que enfrenta hoy día la prisión preventiva de la ex ministra Ángela Vivanco, nunca antes visto que un juez de la más alta corte, en este caso la Corte Suprema, esté en prisión preventiva por causas de corrupción. Específicamente lo que se le imputa y los hechos que tomamos conocimiento públicamente, todos los chilenos y chilenas o todos los que vieron en la transmisión directa, entre otras cosas por el pago de sentencias. Sí. ¿Y qué factores crees tú que se le han contribuido a la aparición o instalación, no quiero ser tampoco tan categórico, pero de la corrupción al interior del Poder Judicial? A ver, a mí no me gustaría que quedara como sentado que hay una corrupción en el Poder Judicial. Hay casos, son los mínimos. Esperamos que esto no siga en aumento, pero nosotros insistimos que son casos puntuales y están representados en ciertas personas. ¿Pero cuántos casos tendrían que ser para que dejaran de ser aislados, para que consideráramos esto como una especie de institución dentro de la institución del Poder Judicial? Yo creo que más que casos, el hecho de que estos no se investiguen y que finalmente queden en impunidad, si es que finalmente investigándose, están las pruebas, está, digamos, todo para que los jueces condenen y por determinados motivos esto no ocurra. Yo creo que aquí no vamos a hablar de crisis propiamente tal, a menos que la institucionalidad no funcione. El Poder Judicial está en crisis, efectivamente, si eso está claro, no es algo que nosotros podemos tapar con un dedo, tapar el sol con un dedo. Eso está claro, está en crisis. ¿Por qué? Porque nunca antes se había visto una causa donde una ex ministra de la Corte Suprema esté en prisión preventiva por supuestamente vender una sentencia o cobrar por un fallo, por una sentencia. Sí. ¿De qué manera este caso en particular, centrándonos en el de Ángela Vivanco, por la repercusión que tiene, la notoriedad, la importancia de la persona, lo que significa efectivamente para la misma Corte Suprema y el Poder Judicial, de qué manera este caso daña la integridad del sistema judicial en nuestro país? Nosotros hace ya años que vivimos con esta sensación y con las encuestas que nos sitúan dentro de los peores evaluados respecto de los otros poderes del Estado, de otras instituciones. Y eso es algo que muchas veces incluso no depende de nosotros. Usted sabe que cuando enfrenta un tribunal siempre va a haber alguien
que no esté satisfecho, siempre va a haber alguien que no esté conforme con lo resuelto. La demora en la tramitación de las causas, en algunas oportunidades, en algún caso, sobre todo en causas penales, no depende únicamente del Poder Judicial. Aquí depende de otros actores, otros intervinientes como el Ministerio Público. Pero lo cierto que este denominado caso muñeca bielorrusa nos ha puesto en una situación de una pérdida aún mayor de credibilidad. Nos ha puesto en una posición donde hasta hoy, con los antecedentes que vimos, que fueron expuestos por el Ministerio Público, en principio estaríamos en presencia de algo nunca antes visto, que es la venta de sentencias. Y en ese sentido, bueno, hace tiempo debatiéndose la pertinencia de un cambio, de una reforma al sistema de nombramiento de jueces. ¿De qué manera esto podría acelerar un cambio, una reforma en este sistema en pos de no generar conflicto de intereses? Hay muchos que dicen que también está muy politizado el cómo se conforman las cortes, estos cupos también. ¿Esto lo debería acelerar? ¿No es la única solución? A ver, yo creo que hay medidas que nosotros como Poder Judicial podemos adoptar sin necesidad de una reforma. En lo que nos corresponde a nosotros como Asociación de Magistrados, ya llevamos más de 10 años trabajando en la Comisión de Integridad y Justicia Abierta. En esa Comisión de Integridad se han trabajado lineamientos justamente para dar mayor transparencia al sistema de nombramientos que hoy tenemos, donde existen opacidades. ¿Cuáles son esas opacidades? Para que la gente sepa, me imagino que ustedes las conocen bien, sí, por pero supuesto. La ciudadanía escucha que hay opacidades, pero quizás ¿dónde están? Yo creo que las opacidades se generan no tan solo en el Poder Judicial, porque hoy día, si usted se fija, la crítica radica únicamente en el Poder Judicial. Correcto. Los demás poderes del Estado no se hacen cargo de la responsabilidad que estos o que ellos pueden tener. Efectivamente, podemos hablar de opacidades en la confección de las ternas o de las quinas, y en ese sentido la Corte Suprema puede dar lineamientos para darle mayor transparencia a esto. Yo vengo llegando de Costa Rica, donde fuimos a la inauguración, nos invitaron a la inauguración del año judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también visitamos la Corte Suprema, donde se transmitían los plenos y se trataban causas que eran de importancia para el Poder Judicial y que la ciudadanía podría perfectamente conocer. Nosotros hace años ya venimos solicitando, venimos conversando de que las ternas, las quinas se confeccionen y se justifique el por qué yo estoy votando por una persona por sobre otra. De hecho, yo no sé si usted lo sabe, pero para ser parte del escalafón primario del Poder Judicial se requieren una serie de requisitos. El primero de ellos es entrar a la Academia Judicial, y a la Academia Judicial postulan entre 500 a 600 personas y van pasando procesos de selección. De hecho, hoy día usted ve la Academia Judicial, yo creo que es una de las instituciones que mayor credibilidad tiene, porque justamente los procesos son conocidos por todos. Y después nosotros empezamos nuestra carrera judicial. Hay distintas categorías donde uno puede ir postulando. Entonces, para darle mayor transparencia, lo que corresponde y que se puede tomar sin necesidad de una modificación, ni legal ni constitucional, es justamente fundar el voto. ¿Por qué yo estoy votando por usted? Yo voto por usted porque trabajé con usted, voto por usted porque me consta la forma como usted se relaciona con las personas. Doy argumentos. La relación también que tienen, para que no se generen ciertos vínculos que después puedan ser cuestionables. Es esperable que si nosotros tenemos un vínculo más bien de carácter personal, porque también se generan amistades, yo me inhabilite. O dé cuenta de que existe un cierto grado de familiaridad. Pero yo creo, y lo digo con toda responsabilidad, que si uno
es amigo, si uno tiene una jerarquía, si es ministro de Corte de Apelaciones o es ministro de Corte Suprema y están postulando a cargos que depende de mi voto para que quede en la terna y tenemos un vínculo de amistad, lo esperable es que yo me inhabilite. Y eso no requiere, y no es porque yo vaya a perder la imparcialidad, pero es una forma de dar transparencia al proceso, porque una amistad no va a estar en iguales condiciones que otra persona que no lo tiene. Entonces, eso es algo esperable desde lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué es lo que pueden hacer los otros poderes del Estado? En este caso, el Ejecutivo, cambios a la reforma del sistema de nombramiento. ¿Y por qué digo el Ejecutivo? Porque va a requerir siempre gasto fiscal. Entonces, la reforma, hoy día tenemos una reforma que ya se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Sí. Esa reforma se presenta a propósito del denominado caso Audio, porque nosotros pasamos dos procesos constitucionales que fracasaron, sí, que si nosotros hacemos un análisis del primer proceso constitucional, cómo estaba diseñado sí, el sistema de justicia, sí, claro, y después en la comisión experta que posteriormente pasa al Consejo Constitucional. Luego de esos dos procesos, nosotros como asociación que lleva más de 30 años trabajando, nosotros desde que el presidente Elwin asumió luego de la dictadura, el presidente Elwin ya había presentado un proyecto para modificar el sistema de nombramiento de los jueces. O sea, no es algo nuevo. Por eso ¿Hay voluntad política? No. ¿Existe la voluntad política para realizar esos cambios precisamente? Porque, según desprendo de tus palabras, y lo que hemos visto durante los últimos años, hay cierto consenso al interior precisamente del mundo judicial, a excepción de algunas personas posiblemente quienes se han visto involucradas en estos casos, de que no debería cambiar, de que está bien, de que da la sensación de cuidar ciertos privilegios que les da el ostentar estos cargos que son muy importantes efectivamente, pero a través del mundo político muchas veces se generan nexos y pareciera ser que hay conversaciones, favores, gestión de intereses propios que han hecho que se estanque. Tú me dices desde el año 90 se está tratando de generar a través del Ejecutivo, pero tiene que pasar por el Legislativo un cambio y eso al parecer no se da y estos casos hacen que vuelva la discusión, pero siempre se vuelve a entrampar en un momento. Mi respuesta fue inmediata. No sé si te fijaste, sí, si se fijó, mi respuesta fue inmediata. No, y lo digo con absoluta responsabilidad, porque si los otros poderes del Estado no asumen la responsabilidad que hoy día tiene al Poder Judicial en una de las crisis más graves, esto va a quedar igual. ¿Y por qué digo que no hay voluntad? Porque finalmente lo que hace hoy día el proyecto de reforma constitucional es únicamente sacar de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema la confección de las ternas y de las quinas. Pero quien sigue nombrando es el presidente de la República y cuando es un ministro de la Corte Suprema tiene que ser previa ratificación del Senado. Si usted me pregunta cómo se designan hoy día o cómo se nombran hoy día los jueces, lo único que varía es la participación de las Cortes. Nombra al presidente de la República y cuando es de la Corte Suprema, ratifica el Senado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Usted cree que está politizado ese sistema? Sí, absolutamente. ¿Y cómo lo despolitizamos? A ver, no hay un sistema perfecto. No hay en ningún lugar del mundo, porque además están integrados siempre por personas. La asociación y la postura que ha tenido durante estos años no es algo que nosotros de un día para otro, al ver estas situaciones, nos dimos cuenta que había que cambiar. No, esto es algo que viene estudiándose de manera profunda. Hemos estudiado mucho los dictámenes del Consejo Consultivo Europeo, asimismo de la Comisión de Venecia, que recientemente también estuvo acá. Estamos esperando todavía que el Ministerio de Justicia nos informe a todos ya con la traducción al español de lo que dijo la Comisión de Venecia, también con los relatores especiales de Naciones Unidas para Independencia Judicial de Jueces y Juezas. Entonces es algo que nosotros hemos estudiado durante años y hemos visto la evolución que nuestro país ha tenido respecto de ciertos temas que hoy día quizás no
no se acerca a lo que nosotros pensábamos, porque justamente la idea no es traspasar el problema del lugar, sino que hay que eliminar lo más posible esto. Siempre van a haber algún tipo de conflicto, un conflicto de intereses, ciertas opacidades, eso es inevitable. Se puede minimizar ese espacio, esa zona gris. Esa zona gris es perfectamente limitable. ¿Y cómo se hace? Bueno, a través de las herramientas para fortalecer el Poder Judicial. Y esas herramientas pueden ir desde las inhabilidades de quienes integran, porque lo que nosotros esperamos que si va a haber un cambio de reforma constitucional, sea una modificación real y que no nos transformemos únicamente en el cambio del sistema de selección de la persona que está postulando cuando quien nombra va a ser lo mismo. Nosotros queremos que si existe una comisión de nombramiento judicial, nombre, no seleccione, porque hoy día esto es una selección de personal si lo llevamos al área privada. Pasa por recursos humanos y finalmente quienes deciden son otros, si lo queremos llevar para que se entienda de alguna forma. Si te tuviese que responder acerca de cuánto tiempo estamos atrasados en cuanto a un cambio, una reforma profunda, ¿qué tan atrasados estamos y cuánto nos podemos demorar efectivamente? Porque como tú dices, no son cambios fáciles, no es de un día para otro, es generar un cambio de un sistema que necesita también continuidad, necesita adaptación, necesita ser creíble también, seguir trabajando, seguir dando resultados concretos, que es lo que espera la ciudadanía efectivamente. ¿Cuánto tiempo estamos atrasados y en cuánto tiempo podríamos generar cambios concretos, crees tú? Lo que pasa es que la pregunta, ¿cuánto tiempo estamos atrasados? Yo creo que... ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Si lo querés ver de otro punto. Yo lo que creo que hemos perdido muy buenas oportunidades, sobre todo en el proceso constitucional 2. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros como asociación de magistrados, nuestra postura era un consejo que se hiciera cargo de todo lo que es la gobernanza. Porque finalmente lo que nosotros hemos dicho siempre, aquí hay que separar las labores jurisdiccionales de las labores administrativas, de todo aquello que distrae al juez de aplicar la ley, que es para lo que estamos nosotros nombrados. Lo más cercano que nosotros estuvimos a eso fue en el proceso constitucional 2, donde incluso como asociación de magistradas y magistrados hicimos un llamado a una asamblea extraordinaria porque ya no iba a haber un único consejo, sino que iban a haber 4 con uno que iba a dirigir o coordinar. Y esa oportunidad yo creo que la perdimos cuando ya después pasa al Consejo Constitucional y finalmente termina con el segundo proceso fallido. ¿Y por qué ese era un muy buen modelo? Porque se construyó sobre la base de los acuerdos. Y lo que hizo ese modelo que trabajó especialmente los comisionados Leslie Sánchez y el comisionado Hernán Larraín, quien además era un experto al ser ministro de Justicia, y él siempre lo dice, yo me tocó nombrar más de 4.000 jueces, 2.000 titulares. Se logró un consenso, la comisión experta entendió que en definitiva aquí tenían que estar los 3 poderes del Estado, pero estos 3 poderes del Estado de una forma regulada, de una forma que permitiera dar mayor certeza y sobre todo fortalecer al Poder Judicial. Si bien no era lo que nosotros queríamos 100% porque terminaba en la autoridad política el nombramiento o la ratificación en este caso de los ministros de la Corte Suprema, pero sí era lo más cercano en ese aspecto. Sí, en ese proceso se vieron perjudicados porque era un todo lo que había que votar. Más allá de que habían ciertas aristas de las cuales generaban mayor consenso en la ciudadanía también, al votar un todo, ¿se pierde todo ese trabajo, no? ¿O eso pasa? ¿Se incorpora algo de eso en una posible reforma? Bueno, nosotros después que se cerraron los procesos constitucionales pensamos que esto ya estaba cerrado por mucho tiempo, que esto iba a quedar así y sin perjuicio que nosotros hemos venido trabajando más allá, nosotros, me refiero a la Asociación de Magistradas y Magistrados, venimos trabajando respecto de lo que es integridad judicial, justicia abierta, gobierno judicial. Nosotros, cuando pasa lo del caso Audio,
nos nace una pequeña esperanza de este proyecto que el Ejecutivo informa que está trabajando. Ante un problema, ver una posibilidad, problema severo, ver una posibilidad importante exacto. de poder generar algún cambio. Si finalmente, Ivo, si usted se fija, las principales legislaciones, las principales leyes que se han dictado, siempre sobre la base de la contingencia. Y tenemos que tener cuidado. ¿Para bien o para mal? Exactamente. Lamentablemente, la experiencia hoy día nosotros los jueces nos ha dicho que la contingencia ha generado mayor problema. Por ejemplo, las causas, estoy mezclando un poco, pero para que se entienda. Por ejemplo, las causas de familia. En materia de familia, en los últimos años se han dictado una importante cantidad de leyes y ninguna de ellas va con recursos. Entonces, finalmente lo que se hace es sobrecargar los tribunales, generar expectativas a las personas, como por ejemplo fue el Registro Nacional de Deudores, entre otros. Era un ejemplo en este caso como para que se entendiera. En el caso nuestro, nosotros estábamos esperanzados porque siempre pensamos que el gobierno, porque además en ese entonces era el ministro Cordero, quien era un destacado académico, que conocía mucho el mundo judicial, se iba a sentar con nosotros a trabajar. ¿Y por qué digo trabajar? Porque en definitiva no es que nosotros vayamos a influir o no, esperamos que así sea, porque tenemos la experiencia y aquí se genera algo que es sumamente importante. Quienes pedimos los cambios somos los jueces. Los jueces y las juezas estamos pidiendo modifique la estructura del Poder Judicial. ¿Qué les dicen? Vea el proyecto. Es cosa de ver el proyecto. Entonces, primero, no fuimos partícipes, sabiendo cuál era nuestra postura. Si bien nos citan en el proyecto de reforma y nos sorprende, y aquí lo digo con toda responsabilidad, que incluso el proyecto que presentó el Ejecutivo fue mucho más conservador que los dos procesos constitucionales anteriores. Y al revisar el proyecto, claro, se separan las labores jurisdiccionales de las administrativas, que es el pilar. O sea, es lo más fundamental separar estas labores. Pero tenemos que, además, construir sistemas de nombramiento transparentes que eviten la mayor cantidad de opacidades y que también eviten esa sensación que dejan estas opacidades. Nosotros también pedimos que se modifique el sistema disciplinario. Hoy día se ha centrado mucho en el sistema de nombramiento, pero ¿qué pasa con el sistema disciplinario? Nosotros tenemos un sistema disciplinario que es de los años 40. ¿Se refiere al control y sanción, por ejemplo, a los mismos jueces? Jueces. Por supuesto, si nosotros estamos sujetos a un control, estamos sujetos en el ejercicio de nuestras funciones, pero no jurisdiccionales. Que quede claro, jamás un juez puede ser investigado por sede administrativa, jamás puede ser sancionado por sede administrativa por la dictación de una resolución judicial. Si un juez falla contra ley, comete un delito que se llama prevaricación. ¿Sí? Pero no es lo mismo que a mí me investiguen y me sancionen administrativamente porque a mis superiores jerárquicos no les gustó mi resolución. Y ahí viene la primera anomalía del sistema, porque quien nombra, quien revisa las resoluciones, quien califica, son las mismas personas. Mariela, bueno, ha pasado rápido el tiempo en esta conversación, eso es bueno porque hemos tocado otros temas, pero para cerrar y englobar esto también, aterrizarlo, porque tiene mucho componente técnico, jurídico, efectivamente, pero ¿qué se le dice a una persona que hoy día no confía en el Poder Judicial? Que ve televisión, que lee las noticias, que se entera con el detalle de, por ejemplo, el caso de Ángela Vivanco o lo que ha pasado con otros casos que también sienten que hay una cultura de impunidad. ¿Qué se le dice a una persona que hoy día, el año 2026, no confía en el Poder Judicial? Lo primero que tenemos que hacer es educar a la ciudadanía, educarnos a todos. Yo no sé si usted tuvo educación cívica en el colegio. Poco, de haber tenido
En algún ramo tiene que haber estado ahí. Yo creo que quizás en la universidad, en clases Sí. de ética, pero nosotros dejamos de tener educación cívica. Nosotros no sabemos la diferencia entre los poderes del Estado. Nosotros en general, las personas no saben cuál es el rol que cumple el Ministerio Público y cuál es el rol que cumple el Poder Judicial. Si nosotros nos quedamos si nosotros nos quedamos informando únicamente lo que sale a través de los medios de comunicación, yo lo que les diría a las personas es, usted lo está viendo en vivo y en directo. A usted no se lo están contando. Usted está viendo que hoy una ministra de la Corte, una ex ministra de la Corte Suprema, entró a una sala de audiencia esposada, después salió esposada y con el chaleco amarillo, y después entró en prisión preventiva, igual que todas las personas. Hay descontento, por cierto, las encuestas así lo revelan porque son sensaciones. Esto además se agudiza por el incremento de los delitos que han ido en aumento, sobre todo los delitos de gravedad. Pero aquí hay que separar. El Ministerio Público cumple un rol, el Poder Judicial cumple otro, el Presidente de la República, como cabeza del Poder Ejecutivo, cumple otro, y el Congreso también. Entonces, conversemos. ¿Qué es lo que usted siente? ¿Por qué lo siente así? Y ahí le podemos explicar. Yo creo que lo que nos falta es tener un mayor contacto con la ciudadanía. Y en ese sentido, nosotros como Asociación de Magistrados, justamente venir a estos programas de televisión, un programa además tan importante como Última Mirada, otros programas de los canales vecinos, y de alguna forma que ellos escuchen, en definitiva, de una jueza que hace un año su jefa máxima diga, bueno, se siguió un proceso igual que como a cualquier persona. Cuando tuvieron los antecedentes, en este caso acogía la querella y capítulo, enfrentó a un juez igual que cualquier persona. Eso yo creo que es lo que hoy nosotros tenemos que trabajar y decirle a los ciudadanos. Nosotros, los jueces y las juezas, estamos al servicio de ustedes. La ciudadanía es la que tiene que tener la confianza en quien está al frente de ellos, esté aplicando la ley por igual para todos. Y este es un caso, y así se dio. Sí. Mariela Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, muchísimas gracias por haber conversado esta noche acá con nosotros en Última Mirada. Y nosotros los invitamos a seguir en compañía de CNN Chile. Que estén muy bien.